¡Gol! El fútbol es un deporte muy popular en el Ecuador, que a muchos nos gusta ver y practicar. Este deporte puede ser analizado por medio de la física, utilizando el modelo llamado tiro parabólico. Por ejemplo, ¿con qué ángulo crees que un jugador debe patear la pelota para que ésta alcance la altura máxima posible sobre el terreno de juego? Hola, hoy te hablaré de altura máxima. Para entender mejor la clase de hoy, debes conocer sobre movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniformemente variado, descomposición de velocidades. Cuando pateamos una pelota de fútbol, su velocidad vertical llegará a 0 en el punto más alto. Para obtener la ecuación de la altura máxima, debemos trabajar en el eje Y, calculando primero el tiempo que necesita para llegar a esa altura máxima, utilizando la primera ecuación del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Para esto, necesitamos saber cuál es la velocidad inicial en Y, lo cual se logra haciendo una descomposición de velocidades. Luego calculamos la velocidad en Y en el punto máximo y la igualamos a 0, para de esta manera despejar el valor de Tmax. Ahora reemplazamos el Tmax calculado en la segunda ecuación de movimiento rectilíneo uniformemente variado y, por lo tanto, el desplazamiento vertical obtenido será la altura máxima. Esto es importante porque al reemplazar en una ecuación el tiempo máximo nos dará como resultado otra cantidad máxima, en este caso la altura máxima. Como podemos observar, la altura máxima depende de la velocidad y el ángulo inicial. Vemos, además, que la velocidad está elevada al cuadrado. Es decir, si lanzamos 4 veces más rápido la pelota, esta recorrerá un espacio 16 veces mayor. Podemos notar que la expresión está dada por el seno cuadrado y el máximo valor que puede tomar el seno es 1, el cual se da cuando el ángulo es 90 grados. Por lo tanto, el ángulo correcto para alcanzar una máxima altura es de 90 grados. Notemos también la lógica de esta ecuación, ya que si lanzamos una pelota verticalmente, es decir, a 90 grados, intuitivamente sabemos que en esta posición llegará más alto. Pero si la lanzamos paralelamente al suelo, es decir, con un ángulo de 0 grados, su altura máxima también será 0. Dado que la altura máxima es una longitud, su unidad de medida en el sistema internacional será el metro. Recordemos que si utilizamos 9,8 como el valor de la gravedad, todos los valores que reemplacemos en la ecuación deben estar en el sistema internacional. La ecuación de la altura máxima nos permite predecir qué tan alto llegará un proyectil. Se ha tomado mediciones reales de la velocidad con la que patean la pelota los jugadores de élite. En el internet encontré un dato. Una pelota que fue lanzada a 132 km por hora, es decir, aproximadamente unos 32 metros sobre segundo. Calculemos a qué altura llegará una pelota lanzada con esa velocidad y a un ángulo de 45 grados. En la ecuación de la altura máxima reemplazamos y tenemos que delta y max es igual a 37 al cuadrado por el seno al cuadrado de 45, todo sobre 2 por 9,8. Realizando los cálculos, esto nos da una altura máxima de 34,9 metros, es decir, aproximadamente 35 metros de altura. En la clase de hoy hemos aprendido que para predecir la altura a la que llegará una pelota que se patea, se necesita conocer dos datos, la velocidad inicial y el ángulo inicial. Dada una cierta velocidad inicial, la máxima altura que puedes obtener al patear una pelota será con un ángulo de 90 grados y la mínima será con un ángulo de 0, obteniendo una altura máxima también de 0. Así que ya sabes, la próxima vez recuerda que la altura máxima dependerá tanto de la fuerza como del ángulo correcto. Y hasta aquí llegamos con la clase de hoy. Seguro estos conocimientos te serán de utilidad y podrás aplicarlos en tu vida diaria. Además, ahora entiendes mejor el mundo que te rodea. ¡Hasta la próxima!
¿Has visto cómo se sumergen los buzos en el océano? ¿Sabes que el volumen de aire de sus pulmones se comprime a aproximadamente la mitad a los 10 metros de profundidad? Robert Boyle y Edmund Marriott estudiaron por separado el comportamiento de los gases y descubrieron la relación que existe entre la presión y el volumen del gas. En general, se menciona más el experimento de Boyle, debido a que fue quien lo presentó primero. Sin embargo, Marriott llegó a las mismas conclusiones del experimento de Boyle. Sus experimentos nos permiten calcular, por ejemplo, lo que ocurre con el volumen de aire de los pulmones al aumentar la presión. El día de hoy vamos a hablar acerca de la ley de Boyle. Para comenzar, debes de tener un conocimiento previo de propiedades de los gases, especialmente la teoría cinético-molecular que describe el comportamiento de los gases a nivel molecular. También requieres un conocimiento previo de matemáticas acerca de ecuación de la recta. Si tienes alguna duda al respecto, puedes volver a ver el video titulado Propiedades de los gases o revisar tu libro de matemáticas si tu duda es en esta materia. En todo experimento científico se pretende descubrir la relación entre dos variables. Como es el caso del experimento de Boyle, se debe reconocer primero cuál es la variable independiente, es decir, la causa, y cuál es la variable dependiente, es decir, el efecto. También es necesario controlar las demás variables que puedan afectar. Boyle tenía un gas en un manómetro, sometido a presión atmosférica. Aumentaba esta presión agregando más mercurio al manómetro. ¿Cuál fue la variable dependiente? ¿Qué variaba al aumentar la presión? El volumen del gas, que se podía medir por la longitud de la columna de gas. ¿Qué variables debía mantener constantes para que no afectaran su experimento? La cantidad de gas usado en el experimento y la temperatura. ¿Pero a qué conclusiones llegó con este experimento? Las conclusiones de este experimento dieron lugar a la ley de Boyle. Lo que observó Boyle con sus experimentos fue lo siguiente. Si duplicaba la presión, el volumen se reducía a la mitad. Si aumentaba la presión al triple, el volumen se reducía a un tercio y así sucesivamente. ¿Por qué ocurre esto? La presión ejercida por un gas se debe al choque entre las moléculas del gas y las paredes del recipiente. Cuando se disminuye el volumen del gas, hay mayor número de moléculas por cada unidad de volumen. De esta manera, aumenta el número de colisiones entre las moléculas y las paredes del recipiente. Si graficamos la presión versus el volumen, obtendremos un gráfico como este. Si el volumen aumenta, la presión disminuye. Y si la presión aumenta, el volumen disminuye. En otras palabras, la presión y el volumen de un gas son inversamente proporcionales. Al ser inversamente proporcionales, puede resultar más conveniente graficar la presión versus la inversa del volumen, obteniendo esta vez una línea recta. La pendiente de esta línea recta es una constante, a la que llamaremos constante de proporcionalidad. Como la gráfica corta en el punto 0,0, la expresión matemática de la ley de Boyle puede escribirse como presión igual a constante por el inverso del volumen, donde K es la constante de proporcionalidad. Si se multiplica por el volumen, se obtiene que la presión del gas multiplicada por el volumen es igual a una constante. Por esta razón, la ley de Boyle se expresa muchas veces de la siguiente manera. La presión del gas por su volumen en el momento inicial debe ser igual al producto de la presión y el volumen en el momento final. Volvamos entonces al ejemplo del buzo. La presión fuera del agua es una atmósfera y el volumen del aire en los pulmones es aproximadamente 4,5 litros. A 10 metros de profundidad, la presión que experimenta el cuerpo es de 2 atmósferas. ¿Cuál es el volumen que ocupará ahora el aire de los pulmones? Usaremos la ley de Boyle para calcularlo. Primero, escribimos la ley y sustituimos los datos que tenemos. Despejamos el volumen del momento 2 y obtenemos que el volumen será
de 2,25 litros, es decir, se reduce a la mitad. Hoy hemos aprendido que Boyle y Marriott descubrieron de forma independiente que, si mantienen constante la temperatura y la cantidad de gas, la presión y el volumen son inversamente proporcionales, es decir, que si aumentamos la presión, el volumen disminuye y viceversa. Así que ya sabes, hasta para los deportes como el buceo es importante conocer la ley de Boyle. Hasta la próxima.